Una ciudad, cualquier ciudad, es siempre algo más que la suma de los sueños de todos sus habitantes. Su tiempo, algo más que la suma de todos los siglos de su historia. Para llegar a ser lo que es, Teruel ha tenido que recorrer un largo camino que esculpió sus plazas y calles, sus anhelos y esperanzas. La conquista cristiana del territorio turolense se produce a lo largo de los siglos XII y XIII. Alfonso I, el Batallador, incorpora al reino de Aragón la Vega del Jiloca, asegurando su frontera sur con las fortificaciones de Singra y Cella y el apoyo de la Orden Militar de Monreal. Algunos años después, las tropas de Alfonso II prosiguen su avance por un territorio en estos momentos prácticamente despoblado. La mayor parte de sus habitantes, de religión musulmana, han huido hacia Valencia ante el inminente peligro que les acecha. En un primer momento, las nuevas tierras adquiridas se anexionan a los términos de Daroca. Junto a la confluencia de los ríos Alfambra y Guadalaviar, donde nace el Turia, en lo alto de una muela, pareció el lugar adecuado para establecer una posición válida tanto para la defensa como para el ataque a las tierras bajas valencianas. Una nueva dinastía musulmana de origen bereber, los belicosos almohades, extienden su poder en ese momento hasta Valencia. Están en peligro las recientes conquistas cristianas. Ante semejante amenaza, se decide dar al emplazamiento un carácter más estable. Se fortifica la muela y es elevada a la categoría de villa. Pero para poblar el territorio, es necesario atraer una abundante población del común que mantenga a las gentes de armas. Con ese fin, en el año 1177, el rey Alfonso II otorga el fuero de Teruel. En él se ofrecen una serie de ventajas para todos aquellos que, llevados de un cierto espíritu aventurero y con la ambición de mejorar su posición social y económica, quieran establecerse en estas peligrosas tierras de frontera. Nos, Alfonso, por la gracia de Dios, rey de Aragón, conde de Barcelona, marqués de Provenza, franca y voluntariamente, hago y pueblo una villa en el lugar que se llama Teruel. Y para que los habitantes y pobladores que lleguen habiten allí más segura y gustosamente, y otros deseen venir, les concedo y hago esta carta de población, costumbre y franqueza. Teruel pasa a ser cabecera de un amplio territorio, integrado por más de 80 aldeas, en buena parte todavía por conquistar, sobre las que ejercerá su señorío y jurisdicción. Se desliga ya totalmente de la autoridad de Daroca. Conforme van llegando más pobladores, se ocupa todo el ámbito delimitado por la muela, bien guarnecida ahora por una muralla que contará con casi 30 torreones. Se conforma entonces el eje norte-sur, las calles Tozal y El Salvador, atravesando la nueva Plaza Mayor, que se convierte así en el centro de la villa, como lugar de reunión, mercado, fiestas y todo tipo de actos públicos. En un primer momento se abren en la muralla las puertas de Zaragoza, Guadalaviar, Valencia y el portal de Daroca o Andaquilla. Las puertas que dan acceso al exterior se ven siempre reforzadas por las torres de una iglesia. Desde ellas se pueden otear los alrededores de la muralla y vigilar las entradas y salidas de la villa. Cumplen, por tanto, una función defensiva, además de la propiamente religiosa.
El espacio interior a la muralla queda distribuido en 9 demarcaciones, cada una con su correspondiente iglesia. Desde un primer momento aparecen establecidos los 3 principales centros de poder: el real, el eclesiástico y el concejil. El fuero de Teruel solo permite la existencia de 2 palacios dentro de la villa: el del rey, enclavado en el solar que posteriormente ocuparía el monasterio de Santa Clara, y el episcopal, situado en el mismo lugar en que se encuentra hoy día. El delegado del rey, llamado tenente, personifica la autoridad superior del monarca en la villa y su territorio, aunque en realidad cuenta con escasas competencias. El Consejo es el órgano donde se resuelven la mayoría de los asuntos municipales. Está integrado por el juez, los alcaldes y un grupo reducido de 14 personas. Teruel gozaba de una amplia autonomía, cifrada en 3 conceptos: la elección de sus cargos, la administración de justicia a todos sus habitantes y la dirección de sus milicias concejiles. La elección de los cargos se hacía el martes de Pascua, de donde parece ser que procede la fiesta tradicional conocida como el Sermón de las Tortillas. La mayor parte de los nuevos colonos que llegan a Teruel proceden del norte de Aragón y de Navarra, aunque no es desdeñable la presencia castellana. A todos ellos se les ofrece una serie de privilegios personales que mejoran notablemente su posición: igualdad jurídica, libertad personal, concesión de tierras de cultivo y solar dentro de la muralla para edificar su casa. Bastará residir 1 año y 1 día para adquirir la propiedad plena de todo ello. En términos generales, se les abren grandes posibilidades de medro, tanto en lo económico como en lo social. Las diferencias entre los nuevos pobladores vendrán dadas sobre todo por sus posibilidades de contribución a la guerra. Así, la población fundamental en esta primera etapa será la denominada caballería villana, compuesta por aquellos que disponen de caballo y armamento propio. Ellos recibirán unas propiedades más abundantes que el resto. El otro sector privilegiado es el del clero, que no participa del gobierno municipal, pero que tampoco contribuye a sus cargas. Por debajo del clero se encuentra una variada población compuesta sobre todo de agricultores y artesanos, pero también por comerciantes, notarios o médicos. Finalmente, aparecen las 2 minorías religiosas, los moros y los judíos, ambas dependientes y protegidas por el rey. Cuentan con autoridades propias y una particular organización de sus respectivas comunidades o aljamas. No hay una morería como tal, ya que viven tanto en el barrio de San Martín como en el del Arrabal, mezclados con los cristianos. Sus principales dedicaciones serán la construcción, la cerámica y la agricultura. El alamín recoge los impuestos y administra justicia entre los suyos. En cuanto a los judíos, cuentan con 2 sinagogas para una comunidad compuesta por unas 50 familias. Ellos sí que viven confinados en una judería, cuyas puertas se cierran todas las noches. En un primer momento, la actividad económica principal es la del saqueo, organizado por medio de las llamadas cabalgadas, incursiones relámpago que organiza el concejo en territorio enemigo, aprovechando su posición fronteriza. En esta situación, la villa queda prácticamente desprotegida y es necesario extremar la seguridad. Después de la puesta de sol, si los centinelas o las rondas encuentran a una persona
deambulando por las calles de noche sin llevar luz, los guardas le cojan todas sus vestiduras y métanlo en la prisión del concejo hasta que se haga de día. Una vez se haya hecho de día, llévenlo al concejo, y si es vecino o hijo de vecino, suéltenlo desnudo en el concejo. Pero si por ventura es un desconocido, se le ahorque. En este precepto, como en tantos otros, queda patente la superioridad jurídica del vecino sobre el forastero. El reparto del botín, obtenido en cada cabalgada, es materia perfectamente reglamentada y conocida por todos. Al volver a la villa, se procede a una ordenada y proporcionada distribución de los bienes incautados entre los caballeros villanos, los peones y los cargos concejiles, según el grado de participación en la algarada, con reserva de la parte correspondiente a la corona. También se indemniza por las heridas recibidas y por la reposición del material bélico perdido. La leyenda de los amantes de Teruel está directamente vinculada a esta posibilidad de enriquecimiento inmediato que proporciona el reparto del botín entre aquellos aventureros dispuestos a arriesgar su vida en el intento. Pero no se trata solo de una cuestión económica. El campo de batalla es también el lugar idóneo en el que se puede alcanzar la gloria. En la lucha, se demuestra el grado de valentía y compromiso personal adquiridos, rasgos ambos tan necesarios como valorados en estas peligrosas sociedades de frontera. Al margen de la guerra, la ganadería ovina es la principal actividad económica. Con el tiempo, la serranía turolense se convertirá en una de las áreas ganaderas más importantes de Aragón. Pronto obtuvo la villa amplios privilegios reales y gran autonomía de gestión en esta materia. Su principal órgano rector es el ligallo, Asamblea Periódica de Pastores. En cuanto a la agricultura, predomina el cultivo de cereales, particularmente el trigo. Pero también en las vegas circundantes a la villa se crea un complejo sistema de acequias mayores de riego que permite una suficiente producción hortofrutícola para el consumo familiar. En el cinturón agrícola de Teruel se concentra el viñedo para la elaboración del vino, ausente en las aldeas por expresa prohibición del concejo de la villa. El cuadro de actividades económicas se completa con un regular uso de la explotación forestal, la caza y la pesca. Crece el número de vecinos y aumenta la producción agraria y artesana, contribuyendo a reforzar el papel comercial de la villa. Desde 1208 se tiene noticia de que los jueves se celebra un mercado semanal alrededor de la Plaza Mayor, donde se va consolidando una notable actividad mercantil, con su lonja, tiendas y puestos ambulantes. Dado el interés de la caballería villana turolense por obtener unos pastizales de invierno en las cálidas tierras valencianas, desde un primer momento prestan su apoyo incondicional a la empresa conquistadora de la monarquía aragonesa. Mediado el siglo XIII, el rey Jaime I da por conquistadas dichas tierras, circunstancia que tiene un importante efecto socioeconómico sobre la villa de Teruel. Al dejar de ser frontera con el Islam, se pierden gran parte de los beneficios derivados de la guerra. Comienza entonces una fuerte emigración hacia las tierras bajas de colonos que ven esfumarse sus posibilidades de fortuna en un lugar ahora bastante pacificado. Teruel ya no será el centro de la política militar del reino y pasará a ocupar un segundo plano en todos los órdenes.
nuevo foco de tensión se agudiza en este momento, el que enfrenta las aldeas del término turolense con la propia villa. El concejo de Teruel ejerce su señorío sobre ellas y organiza la repoblación y el reparto de tierras. Regula toda su actividad económica y sus contribuciones fiscales y militares. Para defenderse de estas exigencias, en algunos momentos francamente abusivas, se crea la llamada Comunidad de Aldeas. En el año 1247, Jaime I convoca Cortes Generales en la ciudad de Huesca, donde son aprobados los fueros de Aragón. Pero el mismo rey reconocerá la particularidad foral de los territorios de Teruel y Albarracín, lo que supone que durante varios siglos seguirán manteniendo su personalidad jurídica propia, al margen del nuevo ordenamiento legal aragonés. La relativa tranquilidad que supone el alejamiento de la frontera favorece el desarrollo de las actividades artesanales. Reciben gran impulso las labores de pañería y sobre todo las de cerámica, de uso tanto en la construcción como en el ajuar doméstico. Teruel es, durante la Edad Media, uno de los más notables centros de producción cerámica de todo Aragón. Se utiliza barro de un intenso color rojo, barnizado con óxido de estaño, de lo que resulta una base en blanco. Encima se le aplican los característicos colores morado negruzco, resultante del óxido de manganeso y el brillante color verde del cobre. Los temas decorativos más comunes son los vegetales, geométricos, animales y la propia figura humana. En algunos se aprecia un origen oriental, como los dragones y otros animales fantásticos. La consecuencia urbanística del aumento de la actividad artesana es que se empieza a poblar el barrio del Arrabal, extramuros de la villa, donde resulta más fácil instalar todo tipo de talleres y obradores. Precisamente, una de las características del mudéjar turolense es la profusa utilización de cerámica vidriada junto a formas estructurales y ornamentales de tradición almohade. Los habituales muros de ladrillo que configuran el mudéjar en general se ven enriquecidos con superficies de color que, a modo de tapices, parecen suspendidos sobre las calles de la ciudad. Mediado el siglo XIII, se construyen las torres mudéjares de San Pedro y Santa María de Mediavilla, actual catedral. Ambas son torres puerta que dan paso a una calle. Predomina el ladrillo como elemento tanto constructivo como decorativo, con la incorporación de técnicas de tradición árabe y un empleo moderado de la cerámica vidriada, en tonos verde y morado principalmente. La de San Pedro muestra interesantes figuraciones simbólicas como la mano de Fátima, de carácter protector, esculpida en un capitel próximo al que representa las llaves del apóstol. En la techumbre de la iglesia de Santa María de Mediavilla vemos reflejada la sociedad medieval de finales del siglo XIII. La técnica pictórica empleada es la de temples sobre madera. Presenta 3 series de elementos decorativos: el vegetal estilizado, el geométrico y el epigráfico. En cuanto a la parte figurativa, destacan interesantísimos ciclos caballerescos, de caza, luchas con animales fantásticos, estamentos sociales y variados oficios de la época. La interpretación del conjunto es compleja, porque la actual disposición de las diversas piezas no coincide con la original. Con el fin del siglo XIII acaba la fase expansiva y nos adentramos en un siglo XIV que va a ser conflictivo debido a guerras, a pestes y hambrunas. Y en Teruel
acuciado fundamentalmente por el conflicto continuado entre los Marcilla y los Sánchez Muñoz, dos familias enfrentadas que no sabemos exactamente si es por planteamientos políticos, por planteamientos económicos o quizá únicamente por el prestigio entre una familia y otra. Alfonso V intenta mediar en el conflicto y se persona en la sala donde se estaba celebrando un juicio entre ambas familias. Pero resulta desautorizado por el juez Francisco Villanueva, al considerar su presencia una intromisión contraria al fuero turolense. Encolerizado, el rey manda ahorcar al juez y que el cadáver sea públicamente expuesto en la plaza del mercado durante un largo periodo de tiempo. En 1347, Pedro IV el Ceremonioso concede a Teruel el título de ciudad por el apoyo de la villa en su lucha contra una sublevación de la nobleza. Nos, Pedro, rey de Aragón, a causa de los muchos, inmensos y gratísimos servicios prestados por la villa de Teruel y su comunidad de aldeas desde tiempo atrás, por deseo nuestro, con este presente privilegio de validez permanente, estatuimos y erigimos a dicha villa de Teruel en ciudad. Durante todo este siglo, la convivencia con la comunidad judía se va deteriorando. Frecuentemente se les achaca ser los causantes directos de las mortíferas pestes que asolan cada vez con más frecuencia a la población. Que si envenenan las aguas, que si hacen sortilegios y conjuros, su misma condición de pueblo deicida. Las cosas todavía han de empeorar con la visita que San Vicente Ferrer rinde a Teruel, de paso hacia Caspe para firmar el compromiso. Señala la leyenda que como no logró convertir a ningún judío al cristianismo, ni en general tuvieron mucha aceptación sus prédicas, indignado, al salir de la ciudad exclamó, dando grandes voces para que se escucharan desde dentro de la muralla, que pronto la ciudad había de ser destruida por un pavoroso terremoto del que no se salvaría nadie. ¡De Teruel! ¡Ni el polvo! A principios del siglo XIV, se construyen las imponentes torres mudéjares de San Martín y El Salvador. Mantienen la tipología de las torres puerta anteriores, con la novedad de que su configuración interior es similar a un alminar. La torre exterior envuelve a otra interior dividida en 3 estancias superpuestas. En el espacio entre ambas torres se desarrollan las escaleras y pasillos para acceder al campanario. Hubo otra torre mudéjar, la Fermosa, erigida junto a la actual Plaza de San Juan. Fue derruida durante la ocupación de la ciudad por las tropas castellanas en la llamada Guerra de los Pedros. En la iglesia del Salvador se encuentra la imagen del Santo Cristo, una talla de finales del siglo XII de transición del románico al gótico, que originariamente formaba parte de un conjunto escultórico. Es conocido como el Cristo de las 3 manos, al apreciarse todavía en el costado la de José de Arimatea, uno de los personajes del descendimiento. Según la tradición, apareció tras un deshielo entre las turbulentas aguas del río. En estos mismos años, en un estilo mixto gótico mudéjar, se edifica la iglesia de San Pedro. Consta de una sola nave, pero de gran amplitud, cubierta con bóveda de crucería. En su exterior destaca el ábside profusamente decorado, rematado por unos elegantes torreoncillos octogonales.
Dada la histórica preponderancia del mudéjar, el estilo gótico llega de forma escasa y tardía a la ciudad. De finales del siglo XIV data la iglesia de los franciscanos, situada a extramuros dentro del llamado Camino Real. Como gran novedad, dada la arraigada tradición constructiva del ladrillo, es el empleo de sillares de piedra. En ella se custodian las reliquias de Juan de Perusa y Pedro de Saxoferrato. Hasta la Guerra Civil también se conservó un cráneo atribuido a Santa Emerenciana, todos ellos patronos de la ciudad. Dentro todavía del estilo gótico se conserva un extraordinario retablo en la capilla de la coronación de la catedral. Y custodiada en el Museo Diocesano, una muy interesante Virgen del Patrocinio, obra del conocido como Maestro de Teruel. En 1484, los reyes católicos imponen en todo Aragón el Tribunal de la Santa Inquisición. El Consejo de Teruel se opone de forma enérgica por ser una figura ajena a su foralidad. Los inquisidores tienen que resguardarse en la vecina localidad de Cella. Desde allí decretan la excomunión de toda la ciudad, cuyos vecinos, según un cronista de la época, tienen fama de mal acondicionados y belicosos. Resulta precisa entonces la intervención directa del rey Fernando el Católico, quien obligó a dejarlos entrar bajo amenaza de intervención militar, argumento que al parecer resultó más creíble que el de la excomunión, porque la querella quedó automáticamente zanjada. Algunos años después, en 1492, los judíos son expulsados de la ciudad para no volver jamás. El siglo XVI aportará a la ciudad importantes modificaciones urbanísticas e infraestructuras de servicios. Destaca la traída de aguas desde el manantial de la Peña del Macho, una de las obras de ingeniería más importantes de todo el Renacimiento español. Levantada por el ingeniero y arquitecto francés Quinto Pierre Bedel, la construcción precisó en su trazado de abundantes arquetas y diferentes sistemas de arcos de fábrica para salvar la accidentada topografía del terreno. El elemento más notable es el tramo final de la acometida a la ciudad, el acueducto-viaducto de los Arcos. Mientras en su zona superior encontramos la canalización para el paso de aguas, la intermedia permite el tránsito de peatones, salvando así el barranco que separa el centro histórico del barrio del Carrel. Una vez llegada el agua al interior de la ciudad, se completa la conducción con una compleja red de canalizaciones de más de 2 kilómetros y 6.500 arcaduces, que vierten las aguas en las diversas fuentes repartidas por la ciudad. Actualmente solo se conserva la del Arrabal, hoy trasladada a otro emplazamiento. En 1577, la iglesia de Santa María de Mediavilla es elevada al rango de catedral. Al lado se construye la Casa del Deán, principal cargo en la comunidad de eclesiásticos de la catedral, al estilo del típico palacio aragonés, con su línea de arquillos superiores y alero de madera. Posiblemente la pieza más lograda de la arquitectura civil de la ciudad sea la Casa de la Comunidad de Aldeas, construida a finales del siglo XVI sobre el anterior edificio que ya ostentaba esta misma función. La parte superior, con 8 grandes arcos, llamada logia, aunque resulta elegante, está sobreañadida y rompe la escala original del edificio.
el arte renacentista hace una suntuosa entrada en Teruel de la mano del escultor francés Gabriel Joly. Él será el encargado de labrar el impresionante retablo de la iglesia de Santa María de Mediavilla, dedicado a la Asunción de la Virgen. El siglo XVI se caracteriza por un notable grado de conflictividad política y social debida a diversos factores. Por un lado, persisten los enfrentamientos entre los miembros de las familias de la oligarquía local, heredados de la Edad Media, y por otro, existen tensiones entre la ciudad y la comunidad de aldeas por razones de jurisdicción y fiscales. Pero el gran conflicto del siglo XVI es el largo enfrentamiento entre la ciudad y la monarquía de los Austrias en defensa de los fueros locales. Teruel había quedado al margen de la unificación foral aragonesa de mediados del siglo XIII, permaneciendo con sus fueros propios. Pero a partir del reinado de los reyes católicos, la monarquía tiende a concentrar el poder, a limitar las autonomías locales, lo que vendrá en perjuicio de la foralidad turolense. Con los judíos ya expulsados, en 1502 se decreta la conversión obligatoria de los mudéjares, que pasan a llamarse moriscos. Se termina en Teruel la sociedad de las tres religiones. A partir de este momento, la religión católica es la única que debe ser practicada por todos los súbditos. Dada su foralidad autónoma, la conversión de los mudéjares se produce en Teruel y Albarracín 24 años antes que en el resto de Aragón. De hecho, los monarcas aragoneses consideraban que estas tierras no formaban parte del reino. Así lo creyó Fernando el Católico y sus sucesores Carlos I y Felipe II. Pero también a la religión cristiana había que depurarla de cualquier desviación, sobre todo del emergente protestantismo luterano. El 18 de febrero de 1566 llega a Teruel un oficial del rey llamado Sebastián Gutiérrez, que se detiene para arreglar su montura y pasar la noche. Como alojamiento elige un mesón que está en una callejuela, 15 o 20 pasos de la puerta de Zaragoza, a la parte de dentro. Casa muy conocida, porque ningún otro mesón hay en aquella calle, ni por allí alrededor. En esto, descubre que se está celebrando en la posada una clandestina reunión de luteranos y pone el caso en manos de la Inquisición. Tras el correspondiente auto de fe, el cabecilla es ejecutado y el resto, menesterosos de los más distintos oficios de la ciudad, enviados a galeras. Hasta ahora, la presencia de oficiales directos del rey en Teruel viene siendo mínima, limitándose al baile y sus colaboradores, con escasas competencias. A partir del siglo XVI, el monarca nombra un representante real permanente, hecho que motivó una fuerte resistencia social. El conflicto se agudiza a partir de 1560, cuando se nombra a Matías Moncayo como capitán y juez preeminente de Teruel, con amplias atribuciones en materia civil y criminal, además de capacidad para retocar la administración municipal. Hubo resistencia y en ella participaron incluso sectores del clero, que serán los protagonistas del llamado motín de los clérigos. Los clérigos de las 7 iglesias estaban integrados en el llamado Capítulo de Racioneros, cuyos miembros eran elegidos por el Consejo y el propio capítulo. Era requisito imprescindible que fueran naturales de Teruel. Es presumible que una parte de los hijos de la oligarquía hallase allí acomodo y que, por tanto, participasen de las inquietudes políticas de sus familiares y amigos. En la algarada contra Matías Moncayo, algunos clérigos incluso tomarán las armas. Es tal la tensión
que Felipe II ordena la ocupación militar de Teruel. Asalto que lleva a cabo el duque de Segorbe, al frente de un potente ejército. Con el concurso activo de la Inquisición, se produce el arresto y encarcelamiento de numerosos sublevados. Las secuelas de la represión fueron graves y duraderas. Las cabezas de algunos insurrectos permanecieron exhibidas en lugares públicos durante más de 8 años. Finalmente, en 1598, Felipe II decide suprimir los fueros de Teruel y Albarracín. A partir de este momento, Teruel y su comunidad se regirán por las mismas leyes que el resto de los aragoneses. En el comienzo del siglo XVII se produce la definitiva expulsión de los moriscos, tenidos por malos cristianos e incluso potenciales enemigos del Estado. Al tratarse de una comunidad poco numerosa y bastante integrada, finalmente solo tuvieron que abandonar la ciudad 168 personas, ya que algunos logran quedarse acreditando su fe cristiana. Uno de los problemas que aflora con fuerza en el 17 turolense, debido a las fuertes carestías, es el de la delincuencia. También resulta muy frecuente el ejercicio de la violencia privada, la resolución de los problemas por la vía de las armas, con el apoyo de familiares y amigos. Los regidores publican sucesivos pregones en los que se da cuenta de las medidas acordadas para prevenir la comisión de delitos. Se prohíbe llevar armas en la ciudad, cualquiera que sea la condición de las personas, porque la experiencia demuestra que el prohibir llevar armas favorece la quietud. Se prohíbe vivir en Teruel a los que tengan mujeres públicas, al igual que a las rameras, alcahuetas, cantoneras y otras de mala vida. Se prohíben los juegos de dados y naipes. Se prohíbe a los mesoneros alojar a vagabundos, rufianes, fulleros y cualquier persona que no sepan el motivo por el cual están en la ciudad. El 18 de abril de 1619, unos racioneros de la iglesia de San Pedro encuentran junto al altar de San Cosme y San Damián 2 esqueletos que identifican con Juan Diego de Marcilla e Isabel de Segura. Se basan para ello en un relato antiguo copiado por el notario y archivero del concejo, Juan Yagüe de Salas. Para dar fe del hallazgo, el propio Yagüe de Salas levantará acta mediante el correspondiente protocolo notarial. La actividad ganadera del ovino, fundamental en la economía turolense, conduce a una estrecha relación con el Levante, donde se hallan situados los pastos de invierno. En general, la mayor parte del comercio está orientado sobre todo hacia Valencia, hasta el punto de que, a finales del siglo, la comunidad de Teruel solicitará al rey que les permita pagar sus tributos en moneda valenciana, por resultar la habitual en esta tierra. El agua de las acequias, además de para el riego, mueve las muelas de los abundantes molinos harineros y los batanes de una apreciable industria textil, centrada sobre todo en torno a la lana. También reviste importancia, aunque algo menor, la fabricación de zapatos y alpargatas. Los artesanos se agrupan en gremios, corporaciones que integran a los maestros, oficiales y aprendices y se rigen por unas ordenanzas donde se regula la actividad productiva y la organización interna. En Teruel, dentro del textil, hay gremios de tejedores, sastres, calceteros y pelaires o cardadores, que incluía a los bataneros y tintoreros.
también de alpargateros, esparteñeros, seroneros y talegueros, además del que agrupaba a los zapateros y zurradores. La producción alfarera, tan importante siempre en la economía turolense, también cuenta con su correspondiente gremio, que elabora tanto piezas comunes para el ajuar doméstico como otras de notable calidad. La ciudad cuenta con un grupo de ciudadanos cuya actividad profesional es la de mercader, algunos de los cuales forman parte de las familias de notables y de la élite política, pues les vemos ocupar las más altas magistraturas de la ciudad en diversos momentos. Su actividad comercial gira en torno a los productos agrarios: trigo, harina, cebada y paños, recibiendo a cambio arroz, seda, hierro, aceite, cobre. Es tiempo de contrarreforma. La espiritualidad que se trata ahora de implantar adquiere un nuevo rigor e intensidad. Para su propagación, las nuevas órdenes religiosas adquieren un papel fundamental. Y esto tiene su repercusión urbanística en la proliferación de conventos. Todos ellos se erigirán a lo largo de la fachada oeste de la muralla, precisamente la zona más soleada de la ciudad. Santo Domingo, capuchinos, carmelitas descalzos, carmelitas descalzas, Santa Clara y el convento de los jesuitas, algo posterior. Casi 100 años durarán las obras de construcción del Palacio Episcopal, cuyo papel será dotar a la diócesis de un edificio digno como sede para la jerarquía eclesiástica turolense. A lo largo del siglo XVII, las calles de Teruel comienzan a verse salpicadas por un notable conjunto de casas palaciegas, residencia de la aristocracia local, en las que, por contraste con el caserío popular, se pretende exhibir la magnificencia de sus moradores. Y eso a pesar de que, en general, sus fachadas presentan una traza relativamente sencilla, y destacan más que nada por sus amplias dimensiones y su privilegiada localización. En estas mismas fechas trabaja en Teruel el pintor valenciano Antonio Bisquert, discípulo de Ribalta, quien deja en la ciudad una importante obra de tipo religioso. El siglo XVIII comienza con la Guerra de Sucesión, en la pugna entre el archiduque Carlos, al que apoya Aragón, y el Borbón Felipe V, que resulta vencedor. El castigo para Aragón consistió en la supresión de los fueros y de sus principales instituciones, las Cortes, el Justicia y la Diputación. En la nueva organización territorial, importada de Castilla, Teruel pasa a ser capital de un corregimiento y se le asigna delegado del gobierno, llamado ahora corregidor. A pesar de su mal comienzo, el nuevo siglo fue bastante más benigno que el anterior para Teruel. La ciudad experimentó un importante crecimiento económico y gracias a que remitieron las pestes y el hambre, vio cómo su población aumentaba de forma importante. En 1787, Teruel contaba con 6.270 habitantes. Desde el punto de vista urbanístico, fue en el tránsito entre el siglo XVII y el XVIII cuando la ciudad comenzó a desbordar el corsé urbanístico que representaba la muralla medieval. La ciudad desbordó esos límites y los principales cambios empezaron a verse en su fachada exterior. Se derruyen casi todas las puertas de la ciudad y buena parte de la muralla. Su espacio es ocupado por viviendas que conservarán el viejo alineamiento. Siguiendo una ordenanza municipal,
se rellenan los desniveles naturales con escombros y basuras, con el objetivo de crear un paso exterior transitable desde la ronda hasta el pie de la fachada oeste. En 1767, los jesuitas son expulsados de España. En el mismo edificio que ocupaban, se crea el Seminario Conciliar como centro de enseñanza para clérigos. Estaba diseñado en estilo barroco por el notable arquitecto Martín de Aldehuela, natural de Manzanera. A finales de siglo, siguiendo el espíritu reformista de la Ilustración, el obispado decidió erigir la Casa de la Misericordia, en estilo neoclásico, como centro de acogida para albergar el hospicio y la casa de expósitos. Se implantaron algunas manufacturas para la enseñanza de los más variados oficios, aunque procurando no descuidar los aspectos meramente productivos. El periodo barroco es una época de contrastes. Junto a la extrema religiosidad, se da un fuerte apego por los placeres de la vida. Así, además de las correspondientes misas y procesiones, se celebran corridas de toros donde el personal aprovecha para despachar suculentas meriendas regadas con buen vino de la tierra. De hecho, se cuenta que una rica dama turolense, aprovechando la fiesta del Ángel Custodio, decidió regalarle a sus paisanos 2 toros para que los corrieran ensogados en el entorno de la plaza del mercado y calles adyacentes, creando una tradición que a su muerte el ayuntamiento decidió continuar, asentando de esta forma un claro precedente de nuestra actual vaquilla. El baile y la música son elementos que siempre están presentes en todo tipo de fiestas. Algunos pasos y lances, por su evidente carga erótica, entraron en la lista de los prohibidos por el obispo Pérez de Prado. Apartar de su amada Grey las perniciosas y escandalosas consecuencias de diferentes bailes que se excitan en mudanzas, meneos y movimientos lascivos e indignos de la continencia cristiana, y en contactos y tocamientos escandalosos de los varones a las mujeres, y recíprocamente, ya en las manos, ya en el enlace de los brazos, ya pecho a pecho, y otras livianas intenciones, con cuya desenvoltura se extraña el pudor virginal de las doncellas, el honor de las casadas y el humilde recato de las viudas. Más concretamente, quedan prohibidos los bailes denominados amor, cadena, sombra, órgano, churillo, zurruqui y la zamarreta. El siglo XIX comienza con la invasión francesa y la Guerra de la Independencia. Teruel es ocupada, y aunque no se producen grandes destrozos en la trama urbana, el convento de los capuchinos resulta derruido. Circunstancia que se aprovecha para planificar al pie de la muralla un agradable y soleado paseo, llamado del Óvalo, para disfrute de los turolenses y espacio de acogida de viajeros. Tras la muerte del rey absolutista Fernando VII, se empieza a implantar el Estado liberal, y por iniciativa de Javier de Burgos se crean en España las provincias. Teruel pasa a ser capital de un extenso territorio, con la correspondiente desaparición del corregimiento. La respuesta antiliberal no se hace esperar, y pronto estallan las primeras guerras carlistas. Teruel sufre un feroz asedio por parte de las tropas del jefe carlista Cabañero, pero la ciudad resiste y no pueden ocuparla.
El continuo crecimiento de la población aconseja ampliar la ciudad más allá del antiguo perímetro de las murallas. Para lograr ese objetivo, se construye a mediados de siglo el puente de la reina Isabel II, entonces en el trono, dando cómodas posibilidades de acceso y habitabilidad a los llanos de San Cristóbal. Con los años, se crean allí una serie de infraestructuras para el conjunto de la ciudad: el matadero municipal, el colegio de San Nicolás de Bari o la siempre tan concurrida Plaza de Toros. La sensibilidad romántica decimonónica despierta un gran interés por la historia y las tradiciones locales. Y Teruel no queda al margen de ese empeño. A mediados de siglo, con la intención de evocar el origen mítico de la ciudad, se instala en la plaza del mercado la llamada Fuente del Tórico. 3 décadas después, se trasladará a su actual emplazamiento. Es lógico que también en ese momento se recree una historia tan romántica como la de los amantes de Teruel. El dramaturgo Juan Eugenio Arzenbusch y el pintor Muñoz de Graín fijan la imagen definitiva de la leyenda. En el verano de 1874 se producen nuevos asaltos carlistas, repelidos por una ciudad que durante todo el siglo había mantenido una inequívoca adhesión al liberalismo. Para recordar la gesta, se erige el monumento a los mártires de la resistencia de Teruel, en la llamada Plaza de la Libertad. También se instaura la costumbre de salir en manifestación todos los años para recordar a los caídos liberales. Pero en 1893 el obispo prohibió que los religiosos asistieran a la procesión, y ello hizo que un gentío se congregara en la plaza del obispado y emitiera una sonora pitada. La tensión fue en auge y la Guardia Civil se vio obligada a proteger al obispo de una multitud enardecida que, encolerizada, gritaba a favor de matar al obispo y de quemar el palacio. El asunto llegó a tratarse en las Cortes en Madrid y se llegó a plantear la posibilidad de que Teruel dejara de ser sede obispal. Ello finalmente no ocurrió, pero el titular del obispado acabó instalándose en Albarracín y no volvió a Teruel nunca más. En el año 1876 se inaugura el primer instituto de enseñanza media y casi enfrente se edifica el nuevo ayuntamiento. Ambos inmuebles están construidos en un estilo sobrio y academicista. Demoliendo los pocos restos que quedaban ya de la vieja ciudadela medieval, se habilita la glorieta como zona de expansión y recreo. Algunas familias de la burguesía turolense, tradicionalmente dedicadas al comercio, amplían sus fuentes de ingresos con la creación de instituciones financieras de préstamo e inversión, tan necesarias para el desarrollo de la muy modesta industria que empieza a aparecer en esta incipiente fase del capitalismo. Esa misma industria se verá favorecida por la instalación de la electricidad a partir del año 1891, una de las más importantes señas de la modernidad, que también será empleada para la iluminación de los espacios públicos urbanos. Pero Teruel ha quedado fuera del plan en el que, desde mediados de siglo, se empiezan a trazar las principales líneas ferroviarias de España. Aparece entonces la conciencia de atraso económico, de provincia agraviada, de Cenicienta. Víctor Pruneda escribía: Hace algunos años, la capital era considerada como una de las plazas más importantes de Aragón para el comercio de cereales. Teruel era el granero que surtía a la mayor parte del reino de Valencia, pero desde la construcción del ferrocarril del Mediterráneo,
todo aquel movimiento se paralizó. La vida comercial se ha extinguido. Su mercado, antes tan animado, tan abundante, tan concurrido, se ve ahora desierto, silencioso, abandonado. En esta tumba yace Víctor Pruneda, sin lugar a dudas el político turolense del siglo XIX más relevante, más significativo y más adelantado ideológicamente a su tiempo. No solo su labor política, llegó a ser el primer alcalde elegido por sufragio universal en la ciudad de Teruel, sino también por su trabajo ideológico. Republicano, federalista, convirtió a Teruel en un foco de cultura y de ideología. Pruneda es además, desde el punto de vista biográfico, un ejemplo de político romántico pleno, llena su vida de destierros, de dificultades, de encarcelamientos. No dejó nunca de servir a su Teruel, al que dedicó prácticamente toda su vida y obra. A finales del siglo XIX, llega a Teruel un terrible y devastador brote del conocido como cólera morbo, que en tan solo 2 meses contagió a más de 1000 turolenses, de los cuales acabarán falleciendo 493. Para evitar peligrosas aglomeraciones, las autoridades decretaron el acortamiento de las fiestas vaquilleras, pero la indignación popular fue tal que ese año hubo incluso que ampliarlas con la suelta de un mayor número de toros. En términos económicos, el final del siglo XIX se dibuja con unos ribetes verdaderamente trágicos. Las continuas crisis de subsistencia producen gran desasosiego entre la población y provocan violentos conflictos, como el motín popular que estalla en 1890 y deriva en un asalto al ayuntamiento. La fuerte caída de los precios agrarios, que en el caso del trigo fue de casi un 40%, aumenta la pobreza y pone en marcha la terrible lacra de la emigración, que ya no cesaría en todo el siglo XX. Teruel alcanza en 1900 los 10.797 habitantes, de los cuales todavía un tercio de la población activa son agricultores que trabajan las vegas o los secanos de las laderas circundantes. Además, cuenta con algunos funcionarios, un pequeño comercio y escasa industria. La tasa de analfabetismo es del 35% y todavía mayor entre la población femenina. Habrá que esperar hasta 1903 para que la línea central de Aragón, Calatayud-Teruel-Sagunto, enlace la ciudad por ferrocarril, la última capital de España en hacerlo. Pero lo cierto es que pronto se verán defraudadas las expectativas de desarrollo depositadas en ese novedoso medio de transporte. Pocos años después, se iniciaron las obras de la línea de ferrocarril Teruel-Alcañiz-Caspe-Lérida, que hubieran supuesto una importante vertebración provincial. Tras construirse gran cantidad de túneles, puentes y estaciones, por razones tanto económicas como políticas, el proyecto quedó paralizado. A principios del siglo XX, la presencia en Teruel como arquitecto municipal de Pau Monguió propaga el estilo modernista catalán como modelo para negocio y residencia de la burguesía. El nuevo estilo afecta sobre todo a las fachadas, que se recargan con una ornamentación en la que se combinan los motivos historicistas de raigambre local con caprichosas líneas curvas inspiradas en la naturaleza. También se produce un florecimiento de las labores artesanas, entre las que destaca la delicada forja del turolense Matías Abad.
La primacía que históricamente había ejercido la calle del Salvador se traslada ahora a la recién ampliada Calle Nueva, donde se concentrará buena parte de la moderna arquitectura que empieza a erigirse en la ciudad. Otros arquitectos prefieren el tradicional estilo neomudéjar, que se resiste a quedar postergado, como en la escalinata, diseñada por José Torán en 1921, con el objetivo de unir la estación de ferrocarril con el centro urbano. Frente a las tabernas, la plaza del mercado y el círculo de obreros, lugares donde se reúnen las clases populares y celebran sus fiestas y verbenas, la emergente burguesía local lo hará en el casino turolense, en el casino mercantil y en el círculo de recreo turolense, sociedades que al amparo de las ganancias del juego construirán sus lujosas sedes donde reunirse y celebrar sus fiestas. En lo taurino, los turolenses acuden en masa a la plaza de la ciudad a aplaudir al ídolo local, el torero de Cretas, que triunfa en esos momentos en todas las plazas del mundo, Nicanor Villalta. Por el contrario, la vaquilla no pasa sus mejores momentos, pues es suspendida durante la dictadura del general Primo de Rivera entre el 27 y el 30 por orden gubernativa. El turolense Segundo de Chomón, tras sus inicios en Barcelona, se traslada a París, donde junto al francés Georges Méliès llega a ser uno de los pioneros del séptimo arte. El cinematógrafo se convierte en el nuevo espectáculo popular. Desde 1911 visitan la ciudad dos carpas ambulantes con proyecciones de películas, el Cine Requena y el Gran Palais. En estas mismas fechas aparece el primer local estable, el Salón Parisiana, y poco después el Teatro y Cine Tenor Marín. Las particulares condiciones topográficas de la ciudad habían impedido determinadas expansiones. Problema resuelto en la vertiente sur con la construcción de un funcional a la vez que elegante viaducto, obra del ingeniero Fernando Hue, inaugurado en el año 1929. Cuenta con 5 arcos, siendo el central, con sus 80 metros, el segundo más grande de Europa en el momento de su construcción. A partir de esa intervención, el denominado barrio del Ensanche comienza a atraer las modernas infraestructuras de que se irá dotando la ciudad. Pronto aparecen algunas muestras de la corriente más vanguardista de la arquitectura, el racionalismo, caracterizado por la simplificación formal y la desornamentación a ultranza. Pero lo que resulta más interesante es que se proyecta un desarrollo urbanístico del tipo conocido como ciudad-jardín, con calles arboladas y edificios de baja densidad. Estamos, sin duda, ante la idea más acertada para la expansión del Teruel que pudo haber sido y no fue. Pero a nivel nacional, una profunda fractura política y social está empezando a emerger. La crisis económica de los años 30 provoca un alto índice de paro en la ciudad, sobre todo en el sector de la construcción, lo que tendrá como consecuencia la convocatoria de 2 huelgas generales en los meses de julio y septiembre de 1934. Esta última de casi un mes de duración. El 17 de julio de 1936 tiene lugar en África la sublevación militar contra el gobierno legítimo de la República. Apenas 2 días después, el comandante Virgilio Aguado declara en Teruel el estado de guerra. A mediados de diciembre de 1937, el ejército republicano lanza una fuerte ofensiva contra la ciudad.
se enfrentan dos nutridos ejércitos en las peores condiciones climatológicas. En esos días se alcanzan temperaturas extremas de hasta 18 grados bajo cero. El día 21 de diciembre entran en Teruel los primeros combatientes republicanos. Tras duros combates sostenidos en calles y plazas, el coronel Rey de Harcourt rinde la ciudad el 8 de enero de 1938. Con la pérdida de Teruel, el general Franco intensifica su ofensiva. Lanza sus tropas más valiosas y recupera definitivamente la ciudad el 22 de febrero de 1938, poniendo fin a una de las más cruentas batallas de la Guerra Civil Española. Solo 2 veces en su historia adquirió la ciudad un protagonismo nacional. Con su fundación, durante la Reconquista, y en la denominada Batalla de Teruel. En ambas ocasiones, aprovechada como frontera para la toma de las tierras bajas valencianas. En la última guerra, la destrucción fue inmensa. Resultaron dañados o hundidos cerca de 1000 edificios y devastadas zonas enteras de la ciudad. La destrucción inmaterial, esa que arrasa a las personas por dentro, que desmorona la esperanza, la dignidad y los sueños, esa, cabalmente, nunca la podremos contar. Tras este ya tan largo camino, ¿en qué momento de su historia habremos de situar sus hermosísimos atardeceres? ¿O ese frío inclemente que nos hizo fuertes? Y tantas cosas que le debemos a esta pequeña ciudad que siempre formó parte de nosotros mismos y que se resiste a morir. Un solo